Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues vamos a empezar ya a armar, bueno, seguir armando esta cuestión de la pluralización, ya entrando en detalles más puntuales en esta ocasión. Y pues sí, sí va a ser necesario, incluso por eso lo estoy eh, grabando, porque pues pueden tener ya de referencia con los ejemplos que vamos a mencionar a continuación. Entonces va a ser muy importante que si no queda claro algo, lo revisen. Yo espero que, bueno, es claro. Yo creo que está claro porque ya hemos visto varias cosas previas. Entonces no va a ser algo como arrancar desde cero, ¿no? Pero el detalle es que como son varias reglas, sí hay que estarlas practicando con calma. ¿Sí? De hecho, lo vamos a hacer desde hoy, esa práctica. No nos vamos a enfocar ahorita en la elaboración, perdón, de frases, sino únicamente en entender cómo cambian las palabras en la pluralización. Y antes de iniciar, hago un paréntesis bien grande para indicar que esto que voy a explicar el día de hoy solo se refiere al estado absoluto, ¿sí? Antes que arranquemos de lleno, todas las reglas que vamos a ver hoy, bueno, en esta sesión que están viendo, que vayan a ver, solo se refiere al estado absoluto. Cuando dominen bien esas reglas, y bueno, eh, tengan más vocabulario en cuestión de sustantivos, adjetivos y participios activos, o sea, verbos, pero hablando del participio activo, que ya empezamos a trabajarlo, ya podemos compaginar ese avance del participio activo con estas reglas que vamos a ver a continuación, porque por eso la vez pasada, o la antepasada también, no solicité mucha práctica del participio activo en plural, porque había que revisar estas reglas, ¿sí? Y antes de cerrar el paréntesis, bueno, ya, sí, ya cerrando el paréntesis sobre el estado absoluto y tomar en cuenta que el participio activo, como el nombre lo indica, se puede pluralizar, no es un tiempo, ¿sí? No vamos ahorita a conjugar, porque una cosa es conjugar y otra cosa es a colocar desinencias, ¿no? O terminaciones a las palabras. Entonces, son cosas distintas. Pero en ese aspecto del participio activo podría confundirse. Entonces, de una vez lo aclaro. Entonces, vamos a empezar. Regla número, bueno, antes de esta cuestión también, antes de mencionar la regla número uno, también hay que recordar, sí, muy importante, o sea, por eso quise acomodarlo esto de una manera que fuera lo más claro posible, que el número gramatical hebreo se divide en el singular, el dual y el plural. No hay más. ¿Sí? Ahora, el singular, como el nombre lo indica, solo se va a referir a un objeto, un sustantivo, un adjetivo y ya. Sustantivo o adjetivo. En cuanto al dual, eh, dualiza, sí, así se dice, dualiza a un sustantivo nada más. ¿Sí? El dual solo es para sustantivos, nada más. Pero no es de uso frecuente. ¿Sí? El dual se utiliza más en sentido de indicar precisamente tanto pares naturales o para ser más específico, partes del cuerpo. Los ojos, los oídos, los labios, ¿sí? Las manos, los brazos, las piernas, los pies, todas las partes del cuerpo que vengan en par y que no sean femeninas, bueno, que no sean femeninas me refiero a, claro, a terminación Cametz G, que ya hemos estado hablando de ello, porque las hay,
Si termina en consonante, como por ejemplo la mano, yo digo yad es mano, ¿no? Y es femenina porque viene en par. Entonces, mucho cuidado, ya luego hablaremos del dual. Mucho cuidado, porque entonces sería yadaim, 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 ¿sí? Pues es otro asunto. Pero si digo manos, ya, una, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean, bueno, no dos, de tres en adelante, ya sería yadim, igual con ojo, que se dice ain, ayin como la letra, ayin. Entonces ese ayin en dos va a ser ayanim, ayanim, pero en varios ojos sería uh, ayinim, aunque hay palabras hebreas que tienen otros plurales irregulares, pero ese es otro asunto, ¿sí? Entonces, el plural es el que vamos a trabajar en esta ocasión. Espero que me dé tiempo para revisar todo esto, porque sí son varias reglas. Y sin más preámbulo, pues vamos ahora sí a iniciar con esto. Primero, por regla común, existen dos sufijos, ¿sí? Estos sufijos son Hirek Yot Mem Sofit para masculino plural y Jolam completo con Tav para el femenino plural, los cuales ambos sufijos ahí indicados en blanco van a absorber el acento como está subrayado allí. ¿De cualquier palabra? Sí, de cualquier palabra, ¿sí? Sea sustantivo, como dice ahí, adjetivo o participio activo, que es el que estamos viendo últimamente, absorben de lleno el acento. Así sea una palabra segolada, así sea una palabra grave, no importa. Esa palabra grave o segolada va a cambiar en plural, sea masculino o femenino, con el acento in, el acento ot. Y de hecho, tiene que ser así, porque no nada más es un capricho y una regla. Tiene que ser así porque justamente estos dos sufijos son de vocal larga. Pues al ser de vocal larga, pues hace que el acento se asimile hacia o se absorba hacia dicha sílaba, la última, ¿sí? La última. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra gelul y la palabra sha'na, sha'na, ¿sí? Entonces, podemos ver allí, para ir analizando rápidamente, repito, no vamos a ver ahorita frases, solo términos, vocablos y cómo sería su plural, nada más, ¿no? Ahorita no vamos a ver frases. Entonces, observen que la palabra gelul, siempre hay que revisar eso, tenerlo muy presente, tiene su dagesh lene. ¿Por qué? Porque es una vegat kefat, ¿no? O sea, también vamos a ir checando esos detalles, ¿no? Gelul, no, perdón, es gebul, no gelul, gebul. Y este gebul significa límite, ¿sí? Límite, gebul. Entonces, si seguimos la regla, que es la más general, dice, simplemente añade Hirek Jot Mem Sofit y listo. Y vean, queda Gebulim. Ah, perfecto. Gebul, Gebulim. Límite, límites. Correcto. Ahora bien, en femenino tenemos ahí Shana, ¿sí? Shana. Shana significa regido. Bueno, vamos bien, regida, ¿sí? O regulada. Entonces, Shana, mucho cuidado allí, porque pero no, no es año, no. Año no llevaría el alef, ¿sí? Año se dice Shana, Shana. Y no, esta es Shana, Shana, ¿sí? Entonces, Shana, regido, regida, regulada, se vuelve Sha'anot, 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 reguladas, ¿sí? O regulares también podría ser. Reguladas, regulares, regidas, ¿sí? Entonces, ojalá todas las palabras hebreas funcionaran así y que fuera solo una regla y qué felicidad, pero, oh sorpresa, no.
Esta primera regla es la más común, eso sí, ¿sí? En un texto, sea del Talmud, sea de la Torá, sea de algún libro bíblico, sea del hebreo medieval e incluso del hebreo moderno, siguen los mismos criterios, ¿sí? Son la mayoría de palabras que ven en un texto, en una cuartilla, en una página, no sé, van a seguir siempre esta primera regla. Es lo más común, ¿sí? Luego, segunda regla. Si la palabra inicia con sílaba que contenga kamets, cosa que no pasó porque era gebul, hace rato, gebul no iniciaba con kamets, gebul iniciaba con sheba, y la otra, shana, también iniciaba con sheba. Entonces aquí vean, la regla dice, si la palabra inicia con sílaba que contenga kamets, en singular, claro está, para poder pluralizar hay que tener en cuenta cómo nos llega en singular. En singular empieza con sílaba abierta, desde luego, que tenga kamets, ese kamet se reducirá a un sheba, en plural, sin importar el género. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí dos términos, ¿sí? Kahal y Nahar. ¿Sale? Kahal y Nahar. Entonces, Kahal significa asamblea. Kahal, asamblea. Y Nahar significa río, y es femenina. Mucho cuidado con esa, es como que Nahar es femenina. Son de las cosas, de las palabras irregulares, ¿no? No debería porque no es un par, no termina con Kamets G, pues bueno, pues sí, pero esta es femenina, ¿vale? Entonces, observemos aquí a detalle qué ocurre. Dice, si la palabra inicia con sílaba, ahí está la sílaba, ¿no? Aquí, que contenga kamets, ahí está abajo el kamets, en singular, siempre el lado derecho va, perdón, el lado derecho va a ser el singular, ¿no? En estas presentaciones que estoy haciendo, bueno, de esta sesión, Cajal, ¿sí? Se reduce o sea, este kamets, se reduce a un sheba, vean, aquí está, ya no hay kamets, y entonces se dice Kajalim, Kajalim, y Kajalim significa asambleas, ¿sí? Kajalim. Luego, la palabra río, vean que empieza con primera sílaba, es na, la tenemos, na, aquí tiene su kamets, entonces ese kamets se va, y vean aquí está, se vuelve un sheba, y entonces se pronuncia nehagot, ¿sí? Nehagot, nehagot. Pero ¿por qué ocurre esto? Recordemos, las reglas no nada más son un capricho. El motivo principal de todas las reglas que vamos a ver el día de hoy es por eufonía, ¿sí? El kamets, recordemos que es una vocal larga. Entonces, Cajal se escucha bien. ¿Ah? Cajal, Cajal, ok. Nahar, se escucha bien. Nahar. Bueno, ya sabiendo hebreo, que pues, yo lo digo igual, ni feo ni bonito. Bueno, ya cuando se avanza en el idioma, se va distinguiendo la eufonía de la lengua. Bueno, eh, ¿qué ocurriría si no seguimos esta regla y nos basamos en la uno? Ah, pues sería Cajalim y Nahaot, y ya nos quitamos de cosas, ¿sí? Cajalim y Nahaot. Bueno, resulta que no se escuchan bien. ¿Por qué no se escuchan bien? Porque la primera vocal es larga. Es decir, si yo dejo la vocal larga kamets en la primera sílaba, es precisamente por esa longitud, por esa duración, la vocal del final, hirek yod, es igual. Entonces, en hebreo se escuchan mal las vocales largas, en tantas vocales largas en una misma palabra. Por ejemplo, para que sea más claro, en español.
Ven que en español se dice cooperar. Cooperar. No es lo mismo eso a decir cooperar. O sea, le estoy poniendo dos A y dos O. Cooperar. Sí, ¿por qué dijo eso? Yo coopero, tú cooperas, él coopera. No, se escucha raro, ¿no? Si no mal, se escucha raro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que tenga dos vocales largas. Y eso en cualquier idioma se oye raro, ¿no? Bueno, muchos idiomas que no lo permiten se escucha raro. En hebreo ocurre de la misma manera, ¿sí? Entonces tengo que eliminar lo más barato, lo más natural, es eliminar o reducir la vocal del principio y dejar la vocal del final, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, cajal se vuelve cajalot, perdón, cajalim, 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 cajalim. Y la de abajo, nahaj, se vuelve nejagot, y ya se escucha bien, nejagot. Así funciona este asunto. Es la segunda regla. Repito, si voy rápido, es para que este, no haya problema, porque son varias reglas, entonces quiero que me dé bien tiempo y si no, pues, bueno, ojalá sí, yo creo que sí me da tiempo de revisarlas todas y también hacer unos ejercicios al respecto para que los tengan y ya quede ahí el video. Si no lo voy a borrar, hay que se quede anclado para que les sirva de repente de por qué se pluralizó así. Ah, pues hay que revisar la regla 4, la regla 5. No hay que memorizar, no les pido memorizar las reglas, solo entenderlas, ¿sí? Solo entenderlas. No les voy a pedir, mira, es que la palabra, no sé, eh, lleva la regla 7. No, o sea, nada más entender las reglas y con eso me doy por satisfecho. Bueno, y también ustedes porque van a entender mejor el por qué funciona así. Regla número 3. Vamos con la regla número 3. Eh, esta es un poco más larga, pero tiene sentido. Si la palabra en singular se acentúa, ojo, todas las anteriores es cajal, sha'aná, nahar, ¿qué otra dije? Gebul, ¿sí? El acento es agudo o oxítono, ¿no? Bueno, ahora dice la regla 3. Si la palabra en singular se acentúa en la primera sílaba, es decir, es grave, al pluralizarla, además de moverse el acento al final y como consecuencia de ello, se reduce a sheba, la vocal de esa primera sílaba, y se aumenta la vocal de la segunda sílaba a kametz, dejándolo intacto si ya lo tiene. ¿Sí? Entonces esta regla es más larga, espero que se entienda mejor con los ejemplos. Aquí tenemos dos, aunque son de la misma clase, pero es que recordemos también un detalle. ¿Este tipo de palabras abundan? No. Bueno, aparentemente hemos visto varias, pero se van a ir agotando, ¿eh? Van a decir, es que hemos visto muchas seguladas. Mejor. Es necesario ver muchas seguladas al principio para acostumbrarse justo a estas reglas. ¿Sí? De que, dos cosas. De que son seguladas. Número dos, de que el acento es grave por ser segulada. ¿Sí? Y número tres, cómo van a cambiar en esta tercera regla. Tenemos aquí la palabra shekel, no shekel, shekel. ¿Por qué shekel? Porque shekel es segulada y por ende es grave. Y por eso tiene el acento, aquí, vean, se lo puse, el metej, ¿no? Esta línea vertical, ahí está, para indicar justamente que es palabra grave. No es shekel, repito, sino shekel. Este shekel significa ciclo, ¿sí? Ciclo. Pero cuidado, no ciclo esto, no, no, ciclo esto, ¿sí?
ese ciclo. ¿Sale? No lo vayan a olvidar. Este ciclo, recuerden que significa, es incluso actualmente es la moneda de Israel. ¿Sí? Es el ciclo, con ese, shekel. Entonces vean la regla. A ver, vamos revisando la regla. Dice, si la palabra en singular, ahí está, shekel, se acentúa en la primera sílaba, ahí tenemos, shekel. Al pluralizar, ¿sí? Además de mover el acento al final, o sea, ven, aquí ya no hay ya no está metej, ya no está. ¿Por qué? Porque se va el acento a la sílaba del final, hirek yot men sofit, ¿sí? Y como consecuencia de ello se reduce a sheva, este segol, véanlo aquí, ya es un sheva, ¿sí? Se bajó. De esa primera sílaba y se aumenta la vocal de la segunda sílaba a kametz. Es decir, vean, aquí hay sheke, aquí hay shekel, aquí hay segol. Entonces este segol, vean aquí, lo convertí en la segunda sílaba a un kametz. Y ya la terminación restante, hirek yod men sofit. Eso siempre pasa, siempre. La tercera regla, otra cosa. Esto de las reglas, no hay irregulares. Menos la última regla. Sí, sí, mejor corrijo. Sí. La última regla que les voy a dar el día de hoy, esas son palabras irregulares con plurales específicos. ¿Vale? Eh, en este caso, la regla 1, la regla 2, la regla 3 y otras que vamos a ver más adelante, no cambian. ¿Sí? Bueno, otra palabra que puse ahí de ejemplo es nefesh. ¿Sí? Nefesh significa alma. Ese nefesh, hay otras formas de decir alma en hebreo. Ahorita dejémoslo en nefesh para no acumular vocabulario y poner otros ejemplos que no viene al caso mencionarlos por ahora. Entonces, este nefesh es palabra femenina. Cuidado, márquenle allí. Nefesh es palabra femenina, es sustantivo femenino. Por eso vean cómo termina. Nefashot. ¿Sí? Nefashot. Entonces, sigue el mismo criterio que nombra la regla. ¿Sale? El acento se va a la terminación ot, número 1. Número 2, el segol se reduce a un shva. Número 3, el segol de la segunda sílaba se aumenta a un kametz. Y listo. Por eso es nefashot, almas. ¿Mm? Nefashot. Así como aquí quedó shekalim, shekalim, por lo mismo criterio que les digo de eufonía. No puedo decir, dejar la palabra intacta y decir shekelim. Pues se oye bien, aparentemente, pero no, no. Es shekalim. Shekalim ya es más eufónico. Shekalim, shekalim. ¿Sí? No olviden eso. Bueno, de todas maneras hay que estarlo practicando y lo vamos a estar practicando ya constantemente a partir de la explicación de estas presentes reglas. ¿Sí? Bueno. Regla número 4. Y aquí se desdoblan las reglas. ¿Sí? La regla número 4, vamos a ver primero la A. Ahorita van a ver por qué las desdoblé. La regla 4A dice, si la palabra de dos sílabas, mucho cuidado, por eso digo, luego pueden analizar este video y verlo y reverlo y volverlo a ver. Si la palabra es de dos sílabas y la primera sílaba es cerrada, recordemos, cuando una sílaba es cerrada, ¿qué significa eso? ¿Termina en qué? Consonante. Consonante, exacto. Pues como la sílaba termina en consonante cerrada, es una opción. O
Si carga una vocal larga invariable y si su segunda sílaba carga un camets o un seré, se queda esa vocal, camets o seré, intacta, no la movemos. Lo único que va a cambiar es lo primero, ¿no? A ver, esperen. Tiene su primera sílaba cerrada o carga una vocal. Ah, no, se queda intacto, ¿sí? Vamos a los ejemplos. Ahí está. Vean, es una palabra que significa mensajero, ¿sí? Malaj, malaj, dos sílabas. Mal es sílaba cerrada, ¿no? Mal. Y aj, mal aj. La primera sílaba, eh, bueno, por ser cerrada, no ocasiona ningún cambio, ninguna afectación al pluralizar. Y podemos ver el plural, véanlo. Malajim. Y el acento sigue allá atrás, ¿sí? Malaj, malajim, ¿sale? De estas hay muchas en hebreo, ¿sí? Se parecen a la regla uno, se parece, pues es la regla uno, ¿no? Es la misma. No, ya luego revisan por qué. No, vaya, de finalidad sí es la misma, porque dicen, pues sí, ¿no? Tiene Hirek Jotmem Sofit y se acabó. Sí, pero para que sea eso, recuerden que la palabra debe terminar, perdón, debe tener sílaba cerrada o cargar un cametz o un CG. Bastante similar, sí, a la primera. De hecho, si nos damos cuenta, regresando, podemos regresar un poco y recordemos. Eh, es que ahí, Cajal, por ejemplo, no, ¿cuál dije? Gebul, límite. Gebul. Gebul realmente es una sílaba de una sílaba. Una sílaba, perdón. Una palabra de una sílaba. No tiene dos. Ese ejemplo que di. Entonces, no cuenta como regla número 4, sino como regla número 1. Gebul. ¿Sí? Por eso digo, tengan mucho cuidado. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en este sentido. ¿Sale? Regla 4b, parecida a la anterior. Si la palabra de dos sílabas carga en su primera sílaba una vocal larga invariable, es decir, un jolam, un seré, un jolam o un sereyot, esta no cambia al pluralizarse el vocablo, pero la vocal de la segunda sílaba, siendo seré, se reduce a un sheba. ¿Sí? Aquí ya está más enredado, por eso hay que tener cuidado, pero para colmo hay, por eso es 4b, hay situaciones. ¿Sí? Veamos, tenemos aquí la palabra sofer. ¿Sí? Esta regla 4b, ténganla muy presente para los participios activos. Se usa mucho esta regla 4b. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que indica. Vean, dice, si la palabra tiene dos sílabas, entonces los participios activos que hemos estado viendo, normalmente, hasta ahorita, son de dos sílabas, ¿no? Porque el verbo, la raíz del verbo tiene dos sílabas. La raíz, no el participio, cuidado. La raíz del verbo tiene dos sílabas. ¿Sí? Entonces, este sería un participio activo y que se puede volver sustantivo. Sofer. Vean, viene del vocablo, del verbo safaj. ¿Sí? Safaj. ¿Y qué significa safaj? Uh, escribir, ¿sí? Juzgar, escribir o juzgar, dilucidar. Entonces, este sofer ya se volvió participio activo aquí, ¿sí? Sería escriba, o en términos modernos, podría ser también un escritor, podría, no esa fuerza, ¿eh? Sofer. Bueno,
Vean el criterio, dice, carga en su primera sílaba una vocal larga invariable, ahí está el jolam, ¿sí? O tzegeyot, en este caso es jolam. Esta no cambia, esta no cambia al pluralizarse el vocablo, ¿sí? Vean, aquí sigue. Pero la vocal de la segunda sílaba siendo tzege, ahí está, siendo tzege, se reduce a un sheba, ya está reducido. Y la terminación del verbo, perdón, del verbo, de la palabra, del vocablo, en este caso participio, se vuelve kirek yod men sofit sin problema. Es lo que hemos estado viendo en las últimas dos sesiones, si no mal recuerdo, sobre todo en la anterior. Entonces, sofer, sofrim, ¿sí? Tenemos, dicen, bueno, pero no escribir también se dice katab, sí, katab. Y ese katab se vuelve en participio activo kotev, ¿sí? Kotev. Entonces, kotev tiene jolam completo, perdón, jolam incompleto y un CG, entonces el plural sería kotvim, kotvim, ¿no? Así funciona esto, así de sencillo. Nada más hay que recordar la regla. No importa que me las digan así, esta es la 4B, esta es la 5A, no, no es tan importante eso, sino más bien entenderlas, repito, recalco, e ir revisando del singular cómo lo cambia el plural. Con que se entienda eso es más que suficiente. Sí, entonces lo pueden anotar ahí o anexar. Esta regla es mucho o sirve para participios activos, coma, gerundios, que eso da a entender el participio activo, coma, profesiones, ahí está, escriba. Sacerdote, ¿cómo se dice? Cohen, ahí está, Cohen. Entonces, sacerdote sería Kohanim, porque pierde el CG de la G de Kohenim, perdón, Cohen, se reduce ese CG a un Shva, por eso es Kohanim, Kohanim. Y si fuera sacerdotisas, Kohnot, porque se oye muy feo, Kohenot, ¿sí? Pues, recuerden, la eufonía no es Kohenot, es Kohnot, sacerdotisas. Listo. Siguiente regla, 5A. Si la palabra es monosilábica, esas no hay tantas en hebreo, ¿eh? Es un grupo muy reducido, bueno, no tanto con respecto a todas las palabras que hay, es un grupo pequeño, ¿sí? Alrededor de es un supuesto, ¿eh? Un 20 a 30% de las palabras hebreas son monosilábicas. Entonces, si la palabra es monosilábica, dice, y carga un shurek, un kametz, o un jolam completo, o un hirekyot, se pluraliza normal con los sufijos ya mencionados en el primer inciso. ¿Sí? Entonces, este sería, aquí sí se vale decir que esta regla 5A se vuelve un complemento de la primera. ¿Sí? De hecho, hasta se parece, porque decía yo, como es Gebul, es volviendo al límite, Gebul, dice, pues es una sílaba. Sí, pero Gebul, vean, dice, si la palabra es monosilábica y carga un shurek, Gebul no lo tiene. Kametz no lo tiene. Olam completo no lo tiene. Hirek Yod no lo tiene. Entonces, esta regla es específicamente para aquellas que no cubre el primer inciso, el inciso 1, ¿sí? O la regla 1, ¿vale? Entonces, vean, sus, una sílaba, ¿tiene shurek? Sí, perfecto. Normalita se va a susim, caballo, caballos. Sus, susim, perfecto, no hay mayor problema. Segundo ejemplo, dam, dam, ¿sí? Tiene dagesh, eh, lene, dam. Dam significa sangre, ¿sí? Dam significa sangre. Palabra monosilábica. Entonces, ¿qué le va a ocurrir? Nada. Simplemente se pluraliza como
Damim, ¿sí? Damim, ¿sí? Pues volvemos a lo mismo. ¿Por qué pasa esto? En el primer caso, el caballo porque tiene shurek. En el segundo ejemplo, porque tiene kametz. Y en este tercer ejemplo, la palabra ot tiene un jolam completo, ¿sí? Ot significa señal. Mucho cuidado. Repito esto, ¿eh? El sustantivo ot significa señal. ¿Y por qué lo remarco? Porque una cosa es la palabra y otra cosa es la terminación ot, ¿sí? Pues vean cómo es ot aquí y otra vez se repite, ¿no? Pues ¿cómo se dice señales? Otot. Ah, entonces esta es palabra femenina. Sí, es palabra femenina. Ot se vuelve otot, señales. Las tres son monosilábicas, no sufren ningún cambio de que reduzco, subo, bajo, no. Simplemente por ser monosilábicas, justamente tiene sentido esta regla, ¿no? Porque como ya de por sí cargan vocales que podrían ser, bueno, no podrían ser, son largas, sí. Tiene Kametz, tiene Jolan completo, tiene Shurek, sí, son largas, pero se compensan por ser monosilábicas, no se escucha feo. Susim, ¿no? Estén equilibrado. Tamim, ¿ok? Otot, queda bien, ¿sí? Queda muy bien allí. Sí, pero ¿y las que tengan otras vocales? Porque aquí nada más dice Shue, Kametz, Jolam completo, Hirek Yot. Y si tiene otras vocales, ¿qué pasa? Ah, bueno, para allá vamos. Si tiene otras vocales, entonces vamos a la regla 5b. La 5b nos dice, si la palabra es monosilábica, otra vez, y carga tsere, cosa que no pasó allá, en la anterior, y carga tsere se pluraliza normal, pero, bueno, ahí dice, aunque con duplicación, eso no había pasado en todas las otras reglas, ¿eh? Esta es muy rara, porque dice, la palabra que sea monosilábica, carga tsere, si se pluraliza, se duplica. ¿Qué? La segunda consonante. De su sílaba cerrada, porque debe ser cerrada. Sin embargo, el tsere, y aquí es donde entran las complicaciones. Sin embargo, el tsere muchas veces no cambia. ¿Sí? Ni duplica la consonante indicada. ¿Sí? Y otras veces se reduce a jirek, o a jirek, mejor dicho. Y sí duplica la consonante, la segunda consonante. ¿Cuál consonante? La segunda. ¿Sí? Ejemplos. Tenemos aquí la palabra etz. Pues vamos siguiendo el ritmo. ¿Es una palabra monosilábica? Sí. ¿Carga un CR? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando se pluraliza? Dice, aunque con duplicación de la segunda consonante de su sílaba cerrada, pero no siempre. Entonces, ese no siempre, ¿cómo lo averiguo? No hay manera. Hay que aprendérselo de memoria. ¿Sí? Tenemos aquí entonces, cuidado. Etz, repito, significa árbol. ¿Sí? Etz. Entonces, aquí hay un tzaddik sofit. ¿Sí? Este tzaddik sofit se vuelve un tzaddik normal, inicial o medio. ¿Sí? Pero vean, la CG se queda intacta, como dice la regla. Se queda intacta el CG y ya nada más le pongo Hirek Jotmen Sofi. Ah, perfecto. ¿Todas? No, no todas. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra Hetz, muy parecida a la anterior, ¿no? La palabra Hetz, que significa flecha. ¿Mm? Flecha. Es masculina también. Entonces, este Hetz
Otra vez, vean, termina con Sadek Sofit. Ese Sadek Sofit, vean lo que ocurrió aquí, que no ocurrió arriba. Número uno, número uno. El Seré se volvió Hirek. Y como se volvió Hirek, es decir, se redujo, se cayó, entonces la consonante que sigue tiene que duplicarse. Por eso está Tzadek. Vean, Tzadek tiene Dagesh fuerte. Y entonces se dice Hitzim. 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 Flechas. Ahí está. Hitzim. Repito. Dicen, bueno, ¿y cómo voy a saber cuándo sí o cuándo no? Aquí sí, esta es la única regla que y no está muy determinado. Sí hay como ciertas anomalías. ¿Sí? Como pasa en español, ¿no? ¿Por qué maíz? Le quitamos la Z y le ponemos C. Bueno, sí hay una explicación allí, pero así que se sepa de modo sencillo, pues no, no hay maíz, maíces. Ah, no será porque la Z no va con E en español. Entonces sí, quito la Z, pongo C y listo. Maíces, lápiz, lápices, ¿no? Hay una justificación, hasta eso, ahorita que lo estoy pensando, sí hay una justificación, pero aquí no. Aquí sí tienen que memorizar, bueno, al menos estos dos ejemplos, ya está. Árbol y flecha, cuidadito. Y la regla que sigue es bastante parecida, ¿eh? Vamos a analizarla con calma. Pero antes, repasemos esto, ¿sí? Esta, la 5B. De nuevo, para pasar a la siguiente, ¿eh? Cuidado. Si la palabra es monosilábica, ok, una sílaba, y carga tsere, ok, veamos, árbol tiene tsere, flecha tiene tsere, se pluraliza normal. ¿Qué es normal? Hirek Yosmem Sofit, es masculina, Olam completo Taf, si es femenina. Ah, ok. Pero, o bueno, aquí dice, aunque con duplicación de la segunda consonante de su sílaba cerrada. ¿Cómo sé que es cerrada? ¿O por qué es cerrada? Pues porque justamente, vean, aquí termina con Sadik, ¿no? Termina con Sadik, es cerrada. Entonces aquí yo voy a añadir Hirek Yosmem Sofit en estos dos casos, sí, pero vean, dice punto y seguido. Sin embargo, el CR muchas veces no cambia, como en la palabra árbol, ni duplica la consonante indicada. Se queda el CR y la consonante que siga se queda intacta. O, como en el caso de flecha, ese CR se reduce a un sheba y por reducirse a un sheba, la segunda consonante se duplica. ¿Sí? Por eso es sim, sim. ¿Sí? ¿Y eso es eufónico? Sí, sí es eufónico. Además, además, notemos lo siguiente. ¿Qué ocurriría si invierto la regla? ¿Sí? ¿Qué ocurriría? Ah, pues ocurre lo siguiente, cacofonía. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí una, un hirek, entonces diría, itzim, itzim. Ya no parece hebreo, ya parece chino, una cosa así, ¿no? Itzim, itzim. Entonces, y aparte obliga a como separar, ¿no? Y lo mismo aquí, en vez de que estuviera un gire, que aquí la dejo como tsere, como una E, entonces sería etzim, etzim, perdón, hetzim, hetzim. Entonces, hetzim, no duplicado, hetzim, como que la naturaleza luego lo lleva a uno a hacer la palabra grave, hetzim, y no, debe ser hetzim. Vean,
Hasta luego, luego la E, por esa naturaleza de cargar el acento, de llevarse el acento, la E, hay unos lingüistas que dicen la volatiliza. Me gusta eso. La volatiliza. Es decir, esa E, ese tsare, porque el acento lo jala el Hirek Yosmen Sofit, se cae. ¿Y en qué se convierte? En un Hirek. Esa podría ser la justificación para este cambio. ¿Sí? Y antes de pasar al siguiente ejercicio, a un ejercicio, vamos a ver otra regla muy parecida, decía, a esta. Bueno, que de hecho, tenemos que revisar eh, estas dos palabras, pero mejor lo hacemos en la siguiente regla, en la 5C, porque es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Dice, regla nueva, 5C. Si la palabra es monosilábica, ok, una sílaba, y carga patá, ojo, esta es nueva, ¿eh? Parece a la anterior, pero carga patá, se pluraliza normal, aunque con duplicación de la segunda consonante de su sílaba cerrada. Ah, perfecto, ya está, normalita. Ha, harim, momento, dice, sin embargo, el patá se eleva a un kametz si la segunda consonante es resh o gutural. Y como ya hemos anticipado clases antes, las guturales no se pueden duplicar. ¿Sí? Por eso dice ahí en negrita, no se duplica, sin duplicación de la misma. Y ahí tenemos el ejemplo de montaña. ¿Sí? Veamos montaña. Esta ya la conocían. Ja, montaña. Observen que tiene un resh, segunda consonante, y tiene un pataj, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, si la palabra es monosilábica y carga pataj, como es el caso de montaña, se pluraliza normal, ¿no? Hirek Yotmen Sofit, ok. Pero ese pataj, al pluralizar normal, obliga a que se compense, porque si no sería muy rápido. Hagim, hagim, hagim. Entonces tiene que subir ese pataj a un kametz, ¿sí? Para que tenga una duración un poquito más larga. Y por eso vean aquí, hagim. Ya empieza a tener sentido porque el artículo, cuando tiene artículo, ven que es jaja, las dos con kamets. ¿Por qué? Pues justamente para equilibrar y que no suene como una risa, ¿no? O como una onomatopeya de risa. Bien, pero vean el segundo ejemplo. Vean el segundo ejemplo. Dice, am, ¿sí? Am. Am significa pueblo, ¿sí? Am. ¿Qué ocurre con am? Número uno, ¿tiene pataj? Perdón, ¿es monosilábica? Sí. Número dos, ¿tiene pataj? Sí, debajo de allín. Número tres, ¿el allín es gutural? Claro. Ah, perfecto. ¿Y con qué termina? ¿Cuál es su segunda consonante de las sílabas que cierra? Un mem, en este caso mem sofit. Ah, perfecto. Como termina con mem sofit, ese mem, que ya no es sofit, lo voy a duplicar. Y entonces se dice amim, amim. ¿Sí? Ahí vamos. Esas son las reglas respectivas. Faltan. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a dar una pausa de, ¿cuántos minutos será? 10 minutos. 10 minutos para que revisen, revisen eh, palabras que ya tengan en singular, obviamente, en singular. Busquen palabras, no las pluralicen, solo me comentan en el grupo, no sé, por ejemplo, la palabra jartón,
no, no cartón, no tiene nada que ver. Hartom, Hartom es mago, ¿sí? Hartom, mago. ¿De qué regla es Hartom? A ver, ¿cómo se escribe Hartom? La pongo aquí. Het, ay, perdón, no, es Het con Resh, con Tet, con Olam completo y con Mem Sofit. Aunque, bueno, no, se puede escribir así nada más para ser más rápido. Olam incompleto y Mem Sofit. Ahí está. Ja, ja, tom. Pues si uno analiza y se queda viendo las reglas que ya vimos, dice, ah, caray, pues no puede ser ni 5C, ni 5B, ni 5A, porque las 5 se refieren a monosílabas. Ah, pues no. La 4A, la 4B tampoco, porque también habla de monosílabas. Entonces está entre 1, 2 y 3. Pues revisando las reglas, podemos ver que se refiere a, pues la más común, ¿no? La número 1, Hachtom. Entonces, eh, checamos el principio, no es palabra grave, no tiene segol, no comienza con kamets, porque si comenzara con kamets, dice la regla número 2, quitas kamets, reduces kamets a sheba y te sigues, ¿no? Entonces vean, esta, pues no nos sigue ninguno de esos criterios de todas las anteriores, entonces es la regla 1. Así es lo que tienen que decirme. Esta palabra es de la regla 1, nada más, ¿sí? Entonces busquen 5 palabras. 5 palabras, ¿sí? Y me las mandan al grupo, así como ahorita le hice. La palabra, no sé, rey, es de tal regla. La palabra tierra, pero es de la misma clase que no, mejor esa no. Que no sean igual, porque se van a decir, pues pura segolada, va a ser de la regla, de una misma regla, no digo cuál, para que ustedes lo chequen ahorita con lo que ya revisamos. Traten de que sean variadas, monosilábicas, palabras un poco más largas, y claro está, que no sean pronombres, porque ni modo que pluralicen el tú, ¿no? Así de tú, tus. No, 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 eso no. No se puede. O no sé, la conjunción copulativa, ¿no? La v, pues es palabra monosilábica. No, no, no. Recuerden que esto solo vale con sustantivos, adjetivos o participio activo. ¿Sí? Chéquenlo. 10 minutos les doy eh, y le pongo pausa entonces a esto y nos vemos en 10 minutos. Adelante, pues. De acuerdo. Algo que faltaba añadir es justamente eh, solo como nota. De otro modo, dice ahí abajo, simplemente se duplica la segunda consonante que no sea del grupo gutural. Ya sabemos bueno, sí, ahorita les comento por qué, y no cambia el patá al pluralizarse. Y hemos dicho que no hay duplicación precisamente eh, porque las guturales no se duplican. ¿Sí? Entonces, faltaba aclarar eso. Creo que lo había comentado en el caso de montaña, ¿sí? Que se puede ver de nueva cuenta. Ha, Harim, debería estar duplicado el Resh, pero como es gutural, no hay duplicación. Bueno, para concluir, 2 reglas más. Tenemos ya en cuestión de los términos femeninos, los sustantivos femeninos que terminan en Kametz G,
han de suplir tal terminación por Jolán completo y TAP sin afectación de su lexema, como vimos ya en la regla número 1. ¿Sí? Podemos notar aquí algunos ejemplos. Tienen ahí Amá con Dagesh Forte en Mem. Siempre ese tipo de detalles no hay que olvidarlos en la notación. ¿Sí? Amá significa codo, eh, pero se utiliza más este término como medida, ¿sí? Como una medida. Entonces, amá, vean que se vuelve amot, ¿sí? Y eh, como se puede ver, cambian el kametz G y solamente añaden, o sí, cambian, quitan kametz G y colocan la terminación Jolán completo más el tab, ¿sí? En el caso de la segunda palabra, ¿sí? Tebuá, lo mismo, quitan esa terminación de Tebuá, el Kametz G, y colocan Holán completo más tab, que significa cosecha. ¿Sí? Tebuá es cosecha, se vuelve cosechas, Tebuot. ¿Sí? Nótese además que el Bet, la segunda consonante, no tiene en ambos casos Dagesh. ¿Sí? Entonces, esta regla se parece mucho a la primera, pero solo es como para una introducción de la regla siguiente, ¿sí? Que es si el sustantivo femenino tiene esta estructura, nótese con mucho cuidado esta estructura, ¿sí? No la lean como en dirección del español, sino al revés. Recuerden, desde aquí, consonante, vocal, eso significa la CB, ¿m? Repito, consonante, vocal, la onecudá respectiva, otra consonante, pero esa consonante duplicada, ¿sí? La misma. Repito, consonante, vocal, consonante, consonante, y esta consonante debe ser la misma, con kamets y G, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si el sustantivo es de esta forma, elaborado, pero no como codo, no como la palabra codo que vimos hace rato, sino como el siguiente caso, ¿sí? Que va a aparecer ahora. Ahí lo tienen, ¿sí? Vean, es jerpa, ¿sí? Jerpa. Entonces, aquí ocurren dos, o bueno, también en la palabra de abajo, givá, ocurren dos cosas curiosas. Observen, el G, el segol, para ser más preciso, aquí se volvió una semivocal, ¿sí? Con pataj. Y vean aquí que el resh de este sheba que contiene en la parte inferior se volvió aquí kametz, ¿sí? Entonces, el singular jerpa, que significa vergüenza, se volvió jarapa, perdón, jarapot, ¿sí? Jarapot, que serían vergüenzas. Ahora bien, en el segundo caso, givá, ¿sí? Este givá, el jirek se redujo a un sheba, ¿sí? Y este sheba se aumentó, como en el caso anterior, aumentó a un kametz, ¿sí? Entonces, complementando lo que está allá arriba en azul con lo que está abajo en blanco hasta la parte inferior. Si el sustantivo femenino tiene la estructura, el cuerpo, pues la forma que están viendo en estos dos ejemplos, no como el codo, repito, eh, como estos dos casos citados, se reduce la primera vocal, ¿sí? A sheba, y se coloca kametz en la segunda consonante. Ahora, ¿por qué en este caso, bueno, elimino esto para que no se nos junte tanta información? Vean, ¿por qué aquí no reduje totalmente, en este caso, a un Sheba, como sí ocurrió aquí con Gimel, porque esta es una gutural, y ni modo que la gutural queda como ja. Entonces, para evitar ese sonido cacofónico, sí queda un Sheba, pero semivocal, ¿sí? Con pataja. Entonces, la forma de reducir ese gol que ven en la palabra en singular vergüenza, debajo de het, entonces
debajo de het para pluralizar se queda de esta manera estabilizado, ¿sí? Con kametz y sheba. Perdón, pataj y sheba. Por último, ahora sí, ya por último, la última regla sería la número 7, que más que regla es una aclaración, ¿sí? Resulta que eh, pues justamente van a existir palabras que no sigan ninguna de las reglas anteriores. Pero esas palabras, esos sustantivos, sobre todo sustantivos, o más bien, sí, prácticamente sustantivos, eh, son femeninos. Aquí los ven en pantalla, ¿sí? Tenemos entonces los sustantivos femeninos que terminan en estas terminaciones indicadas, valga la redundancia, et, at, it, ot, ut, tienen las plurales irregulares que pueden ver ya allí comentados. Ya ustedes los leerán para que también practiquen estas palabras. Y recuerden, memorícense estos irregulares, porque aparentemente son palabras, pues dicen, no, pues ¿cuándo vamos a estar utilizando vigilia? O vigilancia también se puede traducir, pecado, bueno, pues mucho, ¿no? Lanza, reino, todas estas palabras. Recordando, por ejemplo, que la palabra tiempo, que está aquí indicada, también se puede decir en hebreo zman, pero ese zman no es un sinónimo que seguiría la regla primera, ¿sí? Zman. Entonces, aquí estas palabras ni las busquen en reglas anteriores porque comparen o vayan observando sus plurales, no tienen ni pies ni cabeza, son plurales irregulares, ¿sí? Tenemos bat banot, et itim, delet delatot, o sea, nada que ver, vean, mishmeret, mishmagot, ahí pasó algo como las segoladas, ¿no? Mishmeret, acento debajo de me, pero ese me cambió a ma, mishmagot. Luego tenemos hatta, ¿sí? Hat, con dagesh forte en tet, hatta se vuelve hattot, lanza sería hanit, y vean que en plural es hanitim. Malhut se vuelve malhuyot. Dice, pero no hay errores allí, seguro no, no hay errores porque son plurales irregulares. Faltaría allí, aunque ya lo comentamos hace tiempo en las primeras clases, mujer, ¿no? Que es Isha y el plural sería Nashim, pero ya es un plural excesivo, ¿no? Un caso muy particular que no coloqué aquí. Pueden encontrar otros plurales, pero estos serían los más comunes que tienen irregularidades en su estructura. Recapitulando únicamente, o bueno, recordando, mejor dicho, en último o por último, que todo lo anterior, incluido esto, solo es para el estado absoluto. Así que pues vamos a estar practicando en las siguientes clases esto, ¿sí? Ya con el artículo, ya con más participios activos, para que los sigamos trabajando. Eso entonces sería todo por hoy. Shalom, Laila Tová.